A Dios, vamos a comenzar esta mañana. Gloria sea al Señor. Y estaba un poquito caliente, le bajé un poquito. Creo que ahora está más cómodo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene frío, hermano? Vamos por voto. ¿Sí? Ok. No sé, como que me caloré un poquito al principio, pero sí, creo que el café, hermana Elena, me puso gasolina. Aleluya. Vamos a orar. Pedro, ¿nos puede abrir en oración, por favor? Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por venir esta mañana. Ya estamos de regreso. Como ustedes ya saben, la mayoría de ustedes, estuve fuera del país, estuve en Bolivia. Llegué casi a las 12:30 de la madrugada ayer. Y a las 6:30 tuve que levantarme para la clase de liderazgo. O sea que necesitaba el cafecito, aleluya, de Pedro y Elena. Estoy cansado porque hace como más o menos más de 24 horas creo que estoy. He estado de aeropuertos, entre aeropuertos, aviones y países. Pero gracias a Dios ya llegué. El reporte fue sensacional. Ustedes van a escuchar, creo hoy, van a dar reporte, pero como ustedes saben, predicamos un rally para hombres en la nación de Bolivia, en la ciudad de lo que es el Alto, La Paz, más o menos la altura es 13.000 pies de altura y es otro mundo, es hermoso, pero es muy alto. El lunes empezamos el avivamiento, el domingo no pudimos empezar el avivamiento porque la nación de Bolivia tuvo votaciones, elecciones y después de 20 años cambiaron del socialismo hacia lo que es la derecha y fue un gran movimiento. Va a haber otras elecciones en octubre, pero el tema fue que no pudimos. Toda la nación quedó trancada en sus casas, todos fueron obligados, nadie podía manejar. Entonces, fue un domingo raro para mí. Estaba supuesto a empezar un avivamiento y me desperté a las 11 de la mañana durmiendo porque no había iglesia. Hicimos una asada, de carne asada con la familia, la hermosa familia del pastor Ortiz. Me recibieron en su casa. El lunes empezamos el avivamiento, Dios nos ayudó. La primera noche tuvimos 10 salvos con gente enferma, sanada, y el martes tuvimos 17 personas que se respondieron a la salvación en un servicio. Las iglesias vinieron y ayudaron. El miércoles, no sé, esta noche van a dar, o esta mañana van a dar el reporte. El tema es que tuvimos un sensacional momento. Fue un tremendo honor para mí, un privilegio. Gracias por permitirme salir y hacer lo que Dios me llamó a hacer. Sabe, cuando la iglesia fue abierta en el Alto, fue abierta con el pastor Daniel Dean en el 2012. Ellos recién entraron a la ciudad en 2012, pero no abrieron, obviamente, porque recién se mudaban. Recuerdo que en el 2013 encontraron un edificio, abrieron, y yo fui el primer avivamiento que prediqué en Bolivia de apertura. Y sabe, tengo fotos de ese avivamiento. Y gente que estuvo ahí a abrir la iglesia, todavía están en la iglesia fieles, sirviendo al Señor. Hoy en día ya estamos en el 2025, la iglesia del Alto Bolivia ha plantado como 5 o 6 iglesias hijas. Y fue un tremendo honor, un privilegio para mí es estar ahí con hermosa gente. La cultura boliviana es muy hermosa, muy, muy humilde. Y están tan agradecidos de lo que el ministerio. ¿Sabe algo que me tocó mucho, que para mí, wow, siempre me ha ayudado? Y esta semana Dios lo usó de una manera muy especial, es escuchar el testimonio de gente, cómo gente sigue lo que yo predico aquí en este púlpito de la escuela dominical. Como en otros países, gente está escuchando. Me han dicho palabra por palabra, hasta me han asustado. Sí, dije eso. Vamos a ver, ¿eh? Pero hermoso, fue un tremendo honor para mí estar ahí. Y le doy gracias a Dios. Me divertí también, pude disfrutar a una parejita que acaba de llegar a Bolivia, misioneros de Estados Unidos. El testimonio es increíble. El viernes tengo una foto, me acaban de mandar una foto de el viernes yo estar con el esposo, la esposa y con sus 5 hijos.
3 niñas, 2 varones. Lo poderoso de eso es que esta hermosa familia son el producto de gente muy querida. El muchacho que estaba comiendo conmigo, cuando cumplió 1 año de edad, yo fui, siendo un jovencito, a su cumpleaños, lo tuve en mis manos. Y recuerdo como si fuera ayer, era su papá, su mamá y yo, éramos 3 celebrando su cumpleaños. Y él tenía, y ahora está bien grandote. Dije, ahora sí no te voy a hacer arroz. Y después la esposa de él es hija de un muchacho que yo y un amigo mío le testificamos, se salvó en mi trabajo, yo le hice seguimiento. Y su papá en aquellos tiempos estaba atado a las pandillas, a la violencia, a las drogas. Es más, creo que compartí esta historia que cuando estaba trabajando lo dejé quedarse en mi casa. Y en la noche le dije a mi esposa, no sé si vamos a sobrevivir esta noche porque su padre estaba tan mal en las drogas y en el pecado. Y nunca me olvidaré, cerramos la puerta y le puse una silla para protección de mi familia. Era mi esposa y mi hijo Jonathan. Estamos hablando de casi 29 años atrás. Y hoy en día estoy el viernes sentado con su hija y con 5 de sus hijos misioneros en el país de Bolivia. Tremendo ministerio para mí. Su padre obviamente está salvo, es parte de mi iglesia madre. Y nos reíamos, pero eso es el testimonio, cómo Dios cambia las vidas. ¿Cuánto dicen amén? Y uno como padre así pasa muchas veces por tormentas, ¿verdad? Son difíciles. Pero yo le digo, si usted hace buenas decisiones en su caminar con Dios, 10, 20, 30 años, sus hijos van a criarse en el camino del Señor. Y usted va a estar tan agradecido que no se criaron en el mundo, sino se criaron en la palabra de Dios. Y aún si se apartan, sabemos bien que tenemos promesa que pueden regresar. Entonces, para una tremenda experiencia, ya vamos a empezar lo que es el estudio para hoy. Estudio número, ¿quién sabe el número? Aleluya, gloria a Dios. Están tomando nota. Okay, 11, ok. El último que hablamos fue el 10. ¿Y qué fue el tema? No lo vamos a repasar todo, pero más o menos el tema de lo que fue. ¿Alguien recuerda? Compromiso a Dios con el matrimonio. El matrimonio. Mujeres tendrían que haber recordado esto. Ok, entonces hoy vamos a hablar de la amistad, ok. O sea que el 10 hablamos de lo que es el matrimonio. La serie se titula Hasta que la muerte nos separe, comprometidos hasta el final. Y hablamos cómo Dios está comprometido con su iglesia, con nosotros. Él no nos deja hasta el fin, gracias a Dios. Y viceversa, nosotros somos llamados a estar comprometidos hacia Dios, la casa de Dios. Hablamos de lo que fue muchos aspectos, lo que es santidad. Tocamos la última estudio, fue de el matrimonio, obviamente, porque si vamos a estar conectados y comprometidos con Dios, Dios está con nosotros, entonces eso se va a expander a nuestra relación con Dios, y nuestra relación con Dios involucra el privilegio de estar casados, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de lo que es el estudio, si usted está tomando nota, estudio número 11, nuestro compromiso a Dios a través de nuestras relaciones. Okay, ese es el título para hoy. Y vamos a tocar de base el libro de 1 Samuel, capítulo 18. Y este ejemplo que le voy a dar bíblico es una historia muy conocida en la Biblia cuando hablamos de lo que es tener relaciones en el reino de Dios. Y estoy hablando de amistad, ¿ok? No estoy hablando de relación matrimonial. Sabemos que la última ya lo hicimos sobre el matrimonio. O sea que hoy voy a enfocarme de lo que es estar comprometido hasta el final en nuestras relaciones con nuestros hermanos y hermanas en la casa de Dios. Y para eso voy a usar, creo, una de las historias más clásicas y poderosas de la Biblia con respecto a la amistad, al poder de la amistad. Y es la historia de un hombre llamado Jonatán y un joven llamado David, ¿ok? Entonces vamos a leer 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 18. Voy a leer del versículo 1 al 4, ¿ok? Y aconteció que cuando David acababa de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Versículo 2, y Saúl tomó a David aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto
y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. ¿Okay? Nuestro compromiso a Dios a través de nuestras relaciones. Quiero hablar primeramente de lo que es considerar bíblicamente lo que es el privilegio de la amistad. Nuestra historia es producto de lo que usted quizás recuerda en la historia del joven David enfrentando a un gigante llamado Goliat. No quiero tomar mucho tiempo en esto, pero si usted recuerda la historia en 1 Samuel 17, usted sabe bien que la palabra de Dios nos dice que había un gigante llamado Goliat, era filisteo, estaba enfrentando al pueblo de Israel y la Biblia nos dice que todo Israel estaba bajo temor, ¿verdad? Pero Dios usa la fe de un jovencito. Muchos comentaristas nos dicen que David para ese entonces tenía que tener como 16, 17, 18 años. Realmente la Biblia no nos dice, pero sí sabemos que era un joven. Y lo que sabemos bien es que David fue diferente al resto, ¿verdad? Todo el mundo estaba acobardado. David vio la guerra o la batalla de una forma diferente, con ojos de fe. La Biblia nos enseña que David enfrenta el gigante Goliat. Y la Biblia nos dice, amén, que David puede conquistar al gigante con la piedra de una honda. Sabemos bien que eso fue sobrenatural, que fue Dios, obviamente, respondiendo a la fe. Humanamente, David nunca había podido haber vencido al gigante Goliat. David no era un hombre de guerra, era un pastor de ovejas. El gigante era, algunos comentarios nos dicen que medía como 9 pies de altura. Era endemoniado. Goliat representaba a Satanás en la tierra, literalmente. Entonces, humanamente David no podía haber vencido al gigante, pero sabemos bien que sí lo venció porque Dios se involucró en esa batalla. Y eso es obviamente otro estudio, ¿verdad? Eso nos enseña cómo Dios se involucra en nuestras batallas. Pero el resultado de esa historia, de la historia de David y Goliat, nos trae ahora esta escritura y nos enseña que del paso de fe que David hizo contra un gigante endemoniado, esa acción abrió puertas, muchas puertas, que hoy en día usted y yo podemos ser bendecidos. Algunas de esas puertas que abrió la acción del rey David hacia el gigante, al principio no se vieron positivos. Y quiero que me escuche. No todo en nuestra vida se ve al principio como algo glorioso, algo bueno. Es más, si usted ha vivido la vida cristiana, usted sabe bien que hay etapas en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios, que se ven muy tenebrosos, ¿verdad? Se ven un poquito llenos de incertidumbre. Pero Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios cuida de nosotros a través de esos tiempos difíciles. Entonces, cuando vemos la historia del rey David o el joven David matando a Goliat, eso abrió puertas, ¿verdad? Algunas fueron positivas, otras no fueron positivas. Una de ellas que no fue positivo fue que usted sabe que después que David mata a Goliat, el rey Saúl se enloquece, pierde el espíritu de Dios, un demonio lo atormenta y la Biblia nos dice que Saúl persigue al joven David a través de los años y David corre por su vida por muchos años escondiéndose en las cuevas, ¿verdad? Tratando de sobrevivir. La Biblia nos dice que David hasta un punto se siente tan desesperado que se muda a vivir con los filisteos. El pueblo enemigo de Dios pretende ser loco para poder sobrevivir. Pero sabe, cuando usted entiende toda la Biblia, esa etapa de David, aunque se ve muy fea en ese momento, para nosotros nos ofrece tremenda bendición, porque sabemos bien que muchas de esos salmos que él escribió en las cuevas, hoy en día usted y yo lo leemos en la Biblia y podemos identificarnos en esos momentos. O sea que si el rey David o si el joven David nunca hubiese sido perseguido, acosado por un endemoniado rey llamado Saúl, y haber corrido por su vida, usted y yo no tendríamos el lujo de tener los salmos para nosotros, que hoy en día nos sirve de tanta bendición. O sea que eso fue de algo negativo salió algo positivo. Pero también la Biblia nos dice que hay otra cosa que nos enseña la Biblia, y es aquí donde llegamos a nuestro texto, y es que la historia del rey o el joven David, al enfrentar a un gigante endemoniado,
nos abre ahora a este texto, 1 Samuel 18, ¿verdad? Y es la amistad de dos hombres en el medio del campo de batalla que la Biblia nos dice pudieron ahora ligar su corazón, ¿verdad? Versículo 1, 1 Samuel 18, y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, él ya había matado a Goliat, ya le había cortado la cabeza, ya la victoria estaba, el pueblo de Israel había tomado dominio sobre los filisteos. Ahora algo pasa, de esa acción de fe, ahora algo pasa. La Biblia dice que aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David y Jonatán lo amó como sí mismo. O sea que esto nos comunica ahora la bendición de lo que es amistad en el reino de Dios. Acuérdese que esta amistad es fruto de una batalla, ¿verdad? De David vencer a Goliat. Aquí, estos dos hombres ahora llegan a una cálida amistad y esto es algo muy positivo. Nos enseña esto que nosotros vivimos en la iglesia, ¿verdad? Nosotros venimos a la iglesia y servimos a Dios. Pero aún muchas veces no entendemos el poder de lo que la iglesia nos da, nos ofrece. La iglesia nos ofrece muchas bendiciones. Nos ofrece obviamente la palabra de Dios, nos ofrece un pastor, líder que cuide por nuestras almas, ore, vele por nuestras almas. Pero la iglesia también nos ofrece el privilegio de tener amistades, de tener relaciones, de lo que es tener amigos. Yo en el reino de Dios tengo amigos que en el mundo nunca hubiese tenido. Pero porque soy salvo ahora, estábamos en la terraza de lo que es estoy en un lago que se llama el lago Titicaca, en una ciudad llamada Copacabana. Y en la noche estaba cayendo el sol y fuimos a comer y es una bahía, hay muchos barcos, es hermoso. Fuimos a comer, estábamos sentados en la terraza comiendo pescado, eran casi las 9 de la noche, ya el pueblito se estaba apagando y el pastor William Ortiz, que fue mi discípulo, me dijo, hey, imagínese pastor, dice, ¿quién nos hubiese dicho 20 y tantos años atrás cuando usted me conoció y estaba trabajando conmigo que los dos íbamos a estar en Sudamérica comiendo en la terraza hermosa de un restaurante, mirando el mar enfrente de nosotros y haciendo la obra de Dios? Y la realidad es que yo le dije, si no nos hubiésemos salvado, nunca nos hubiésemos conocido. Pero porque nos salvamos, vinimos a Cristo, ahora empezamos a establecer una amistad. Y la Biblia nos enseña, amado, que esto es parte de lo que es servir a Dios. Una de las hermosos privilegios de ser hijo de Dios y ser parte de la casa de Dios es tener, amistades. ¿Por qué? Porque la Biblia bíblicamente nos enseña que nosotros hemos sido creados por Dios para vivir en armonía, relación y amistad. Esto es algo que el diablo efectivamente ha tratado de pervertir en nuestra generación, ¿verdad? Y la razón es porque hoy en día vivimos en lo que es autosuficiencia, autoindependencia, orgullo. El ser humano es orgulloso por el pecado y muchas veces tratamos de convencernos que no necesitamos a nadie en la vida. Pero eso no es bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Estaba en este lago Copacabana. Era la ciudad en el lago Titicaca, y una de las cosas que me llamó la atención, creo que fue cuando fue el jueves, creo que estaba ahí, era que había, obviamente porque es un lugar muy maravilloso, es un lugar muy turístico, y mucha gente de Europa, europeos, alemanes, judíos, estaban ahí. Y lo que yo noté durante lo que es el intercambio, fuimos a comer a un restaurante, era que había mucha gente solitaria con sus mochilas, y hoy en día usted sabe, es muy común esto en las redes sociales, YouTube, una cosa que le dicen influencers, que gente va firmando lo que hacen, pero están solos y van viajando por todo el mundo, solitarios con sus mochilas, y se firma. Y yo noté mucha gente así en la ciudad, y aunque nuestra generación nos dice, wow, eso es hermoso, eso no es un patrón bíblico. Dios no nos creó para vivir y estar solos todo el tiempo. Ahora, hay un momento para estar. Yo entiendo, yo he predicado sermones de estar a solas con Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en nuestra generación el diablo ha pervertido el pensamiento, lo que
aquí Jonathan y David nos enseña que en el medio de la batalla por la causa divina del Señor, nuestra escritura nos dice, una relación se desarrolla aquí y nos enseña algo hermoso, algo que todos nosotros podemos disfrutar. Y eso es la bendición de la amistad en el reino de Dios. No estoy hablando en el mundo, con las cervezas y los compas en las canchas del fútbol. Este es mi compas hasta que las balas suenan, ¿verdad? En el mundo teníamos amigos hasta que los problemas venían y todos se iban para todos lados. O en las pandillas, vámonos. Yo recuerdo un día, estoy con mis amigos y una pandilla de otro barrio vino y a mí no me gustaba pelear, nunca me gustó, ahora es diferente, pero ahora peleo espiritualmente, estoy diciendo, ¿ok? Pero antes yo era un niño. Mi padre nos había abandonado cuando yo tenía 6 años, o sea que yo me crié prácticamente en las calles y a mí no me gustaba pelear. Y un día estoy en el barrio, estamos en la calle, en Uruguay en esos tiempos eran barrios diferentes y la calle era tu calle y jugábamos al fútbol. Recuerdo que vinieron como 20, 25 pandilleros de otra, en ese entonces no le llamaban pandilleros, pero eran lo que eran, vinieron a pelear con nosotros. Yo tenía como unos 10 amigos, pero cuando la pelea empezó a soltarse, la mayoría de mis amigos se fueron. Fue uno nada más, que fue mi mejor amigo. En ese momento se llamaba Fernando, nunca me olvidaré. El Chancletas, le llamábamos, y el Chancletas es huaraches para ustedes. Esos huaraches, porque siempre eran tan pobres, no tenían para poner tenis. Nunca lo vi en mi vida a mi amigo con tenis. Él siempre usaba huarache y por eso le decíamos el Chancleta. Pero él fue el único que estuvo a mi lado. Y recuerdo cuando chamuquín del infierno me vino a pegar, mi amigo se lo llevó y pum, 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 patadas y gloria a Dios. Dios me ayudó a sobrevivir por un buen amigo. El resto todos corrieron. Eso es el mundo, ¿verdad? Pero en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios nuestra historia nos enseña algo que es diferente o quizás, escúchame, pueda ser diferente para tu vida. Y eso es el privilegio de tener amistades, amigos en la casa de Dios que nacen de la batalla espiritualmente, ¿ok? Yo tengo gente muy querida, como yo le di un testimonio de gente que son amigos de vida para mí. No necesariamente hablamos, yo no hablo constantemente con ellos, pero cuando nos vemos nos conectamos rápidamente porque ha nacido de nuestra relación con Dios. Y esto es un principio bíblico, esto no es nada más idea de un pastor, de una iglesia, esto es idea bíblica. Génesis 2:18, Dios dijo, entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada, una ayuda adecuada. Y sabemos bien que estaba hablando de los animales del campo y últimamente efectivamente estaba hablando de Eva, ¿verdad? Su esposa, pero está hablando mucho más que el matrimonio ahí, como ya tocamos. El último estudio está hablando del concepto que tú y yo en esta vida necesitamos gente, necesitamos buenas amistades. Amén. Esto es muy importante bíblicamente. Nosotros fuimos creados para estar conectados en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, cuando usted estudia la Biblia, amado, el reino de Dios es relacional, no es individual. Esa gente que usted y yo encontramos en la casa, en las calles, cuando testifican, ese soy yo y Dios y ahí estoy. No, eso no es bíblico. Bíblicamente nosotros fuimos creados por nuestro Creador para adorar a Dios y ayudar y amar a nuestro prójimo. Y ese es un concepto bíblico. Jesús lo puso de esta manera, Mateo 22, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Alguien le preguntó. Y Jesús contestó, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Okay? Este es el grande y primer mandamiento, pero no para ahí. ¿Okay? Fíjese lo que él sigue a decir aquí. Estamos hablando de Jesús, Dios en la carne. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es poderoso. Veo como Dios conecta aquí lo que yo estoy predicando
¿Okay? Una persona se quería justificar, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos? Y Jesús simplifica los 10 mandamientos y toda la ley a dos mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu espíritu, con todo tu alma. Y después Él prosigue a decir, y amarás a tu prójimo como a tú mismo. Si el reino de Dios o si el vivir era individual, Jesús nunca hubiese hablado del prójimo, ¿verdad? Pero Jesús aquí está tocando un concepto muy poderoso. Cuando yo sirvo a Dios, yo no sirvo a Dios yo solo. Yo sirvo a Dios con mi esposa, con mis hijos. Yo sirvo a Dios con mis hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque la amistad es algo creado por Dios, diseñado por Dios, y la amistad nos provee de muchas bendiciones: amor, compañía, aliento, lealtad, honestidad, entendimiento, perdón. Hay muchas cosas, muchos beneficios, vamos a tocar de esto en unos momentos, que usted puede recibir a través de lo que es amistad en el reino de Dios. Hay un dicho que se dice, si la vida se compararía a una galleta, los amigos serían el chocolate en el medio de la galleta, ¿verdad? O si a usted le gusta cajeta, es cajeta, sea lo que sea, ¿ok? Pero prácticamente es lo que une de una galleta al otro. Y esto es algo muy, muy serio, y esto es algo muy importante que usted, sé que tenemos gente nueva en nuestra iglesia, y usted es nuevo converso, y esto es uno de los tremendos privilegios que usted tiene, ser parte de una iglesia, no una iglesia perfecta porque no la hay. ¿Cuántos dicen amén? No hay perfecta iglesia. Si tú quieres encontrar a una iglesia perfecta, no asistas. Porque si asistes, la vas a echar a perder. Porque somos todos seres humanos, cuando dice amén. Amén. La iglesia se comprende de gente que ama a Dios, que sí va en busca de la santidad y lo que es los mandamientos, pero se comprende de gente mutuamente tengan una causa. Eclesiastés 4, ¿verdad? El rey Salomón lo pone de esta clásica, poderosa manera, versículo 9 y 10, más valen dos. Ay, me falta el aire, no sé por qué. Creo que ahora estoy recibiendo demasiado oxígeno. Antes me faltaba, ahora tengo demasiado. Ok, me va a tomar un par de días ajustarme aquí. Más valen dos que uno, pues tiene mejor paga por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero escuche, esta escritura a mí siempre me ayuda, hay de aquel que cae cuando no hay nadie o cuando no hay otro que lo levante. Otras traducciones dice, pero hay del solo. En otras palabras, estar solo, vivir tu vida sola, no es bueno. Escúchame, no es bíblico, no es un concepto bíblico y no es algo saludable a la larga. Vas a necesitar amigos. Estoy hablando gente como Jonathan y David, que pelearon por la misma causa, el reino de Dios. Esto es algo que tú puedes ver, y esto es algo, amén, que te va a ayudar mucho en la vida. Sabemos bien que Dios, siendo Dios, esto siempre a mí me llamó la atención. No voy a tomar mucho tiempo en esto, pero sí le voy a dar 3 ejemplos. Que Dios, siendo Dios, se identificó como amigos con gente que Él amaba, ¿verdad? Abraham es uno de ellos. Isaías 41, versículo 8, pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Eso es poderoso. Ahora, ¿cuántos saben que Abraham tuvo muchos problemas en su vida? Abraham, amén, sí es el padre de la fe, pero antes de llegar a ese título del padre de la fe, Abraham tuvo muchas broncas. Abraham mintió, Abraham no dio la cara por su esposa en 2 ocasiones. En otras palabras, Abraham tuvo broncas en su vida, no fue un hombre perfecto. Sin embargo, pero porque fue un hombre de fe, sabemos bien que Dios se identifica como su amigo. Estamos hablando del creador del universo. Dios dice, yo tengo amigos. ¿Cuántos amigos tienes tú? Piensa de esto, ¿ok? No estoy hablando de tus amigos en redes sociales. Porque yo he conocido a gente, aún en la iglesia, que tienen como 3,000, 4,000 seguidores, amigos, pero eso es nada más redes sociales y no pueden ni tener un amigo en la iglesia. Cuando están realmente pasando por una etapa de crisis, escúchame, cuando realmente estás pasando por una etapa de crisis, tus amigos en redes sociales no te van a ayudar. Lo que te va a ayudar es gente en la casa de Dios, gente real, tangible, que tú puedas llamar, hablar,
es pedir oración, pedir ayuda. Moisés, la Biblia nos dice, fue otro amigo, ¿verdad? Que Dios le habló, Éxodo 33:11, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Eso es fascinante, eso es muy profundo, porque la Biblia dice que nadie vio a Dios, el rostro de Dios que pueda vivir. Sin embargo, esta escritura nos dice que sí había una comunicación, por lo menos directa, entre Dios y Moisés, y la Biblia nos dice que su comunicación era como de un amigo. En otras palabras, no era nada más algo profesional, negocio, fría, sin lo que era amor, sin conexión. No, Dios le hablaba. Y sabemos bien que esto se manifestó últimamente por Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo a sus amigos en San Juan 15, versículo 12, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo les he amado. Esto es Juan 15, versículos 12 y 13, dice, no hay un mayor amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes, fíjese lo que dice Jesús a sus seguidores aquí, a sus apóstoles, ustedes son mis amigos. Esto es profundo. En ese grupo estaba Judas, que lo iba a engañar. Él lo iba a vender por 30 piezas de plata, ¿verdad? 30 monedas de plata. Sin embargo, Jesús les dice a estos hombres, ustedes son mis amigos. Una vez más, versículo 15, ustedes ahora son mis amigos. O sea que esto es un clásico ejemplo de que cuando hablamos del privilegio de la amistad, lo que a Jonathan y David nos enseñan aquí en nuestro texto es algo bíblico, que lo vemos tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es el privilegio y la gran bendición de lo que es tener una amistad. Okay, quiero hablar segundamente de lo que es cuidando de nuestras amistades, porque nuestra serie se llama Hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Comprometidos hasta el final con Dios. El último estudio lo hablamos con nuestros cónyuges, ahora vamos a hablar de lo que es comprometidos con nuestros amigos, con nuestras relaciones, en nuestras amistades. Y esto es lo que David y Jonathan nos enseñan aquí, ¿ok? Y sé que esta escritura ha sido pervertida a través de los años. No quiero hablar mucho de ello, pero muchas falsas religiones han pervertido este texto. Pero vamos a leer el texto tal como es, ¿ok? La palabra de Dios. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Él no es el autor de confusión, nos dice la Biblia 1 Corintios 14. O sea que la palabra de Dios es clara. Versículo 3, entonces Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Ahora, esto tiene mucha profundidad y de aquí pueden salir muchos sermones. Pero prácticamente lo que estamos mirando en nuestra historia es esto, que por la causa del reino de Dios, por el fruto de la batalla, que David venció a Goliat y después Israel va y ataca a los filisteos y tiene una tremenda victoria, de eso ahora nace esta amistad. Y la Biblia nos dice que Jonatán en esta amistad ahora hace un pacto con David, y él le da prácticamente su armadura. Esto tiene mucha importancia y la razón es esto, porque Jonatán no era cualquier hombre. Era hijo del rey, ¿verdad? Jonatán era hijo del rey Saúl, ¿ok? Literalmente y bajo el linaje, el rey Saúl fue el primer rey oficialmente de la nación de Israel. Cuando el rey Saúl iba a morir, Jonatán iba a tomar su puesto. ¿Verdad? El rey Saúl tenía otros hijos, pero no eran maduros, tuvo hijas, pero sabemos bien que Jonatán, él estaba en el linaje aquí, para seguir el linaje, pero Dios no escogió a Jonatán. Por alguna razón, Jonatán fue un buen hombre, un excelente hombre, fue un hombre, amén, de convicciones, sabemos bien, pero Dios escoge a quien quiere escoger. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios, en vez de escoger a Jonatán, Dios escogió a David, un jovencito. Pero Jonatán no fue egoísta. Jonatán lo que hizo es estableció una amistad con David y la Biblia nos dice que ahora esta amistad involucra un pacto. La palabra en el hebreo, en su
lenguaje original dice que quiere decir, es la palabra berit en hebreo y quiere decir aliado. Se considera como una confederación, hacer alianza, prometer, hacer una promesa. Cuando hace un pacto con alguien, pacto matrimonial, esto es lo que usted está haciendo ante Dios. Esto fue el fruto de esta amistad y la Biblia nos dice que ahora Jonatán le ofrece su espada, su armadura, su cinturón, su arco. En otras palabras, Jonatán, amado, le ofrece aquí lo que es, quién él es. Hizo un pacto con David. Esto no fue superficial, ¿ok? Yo entiendo que no podemos hacer un pacto con toda la gente que encontramos en la vida, ¿verdad? Usted no ve una persona que se salva, hoy quiero hacer un pacto contigo, invítame a tu casa, aleluya, vamos a comer. Eso no es una realidad. Pero esto nació de la guerra y escúchame, esto es algo hermoso, esto es algo que tú puedes disfrutar en tu vida. Hay tantas bendiciones de lo que significa ser cristiano. Y esto es algo que debemos considerar, el fruto, la bendición, el privilegio de tener amigos en el reino de Dios. Y esta amistad ahora puede entrar a un nivel de lo que es pacto ante Dios, donde ahora los dos pelean por la causa del Señor. 1 Samuel 23, cuando tenga usted su tiempo puede lo que es leer este texto, pero la Biblia nos dice en el versículo 18, hicieron los dos un pacto delante del Señor. En el versículo 16 la Biblia dice que, amén, Dios fortaleció a David por las palabras de Jonatán. O sea que esto es algo profundo aquí. Estamos hablando de una amistad que tiene como base, centro, Dios, y una amistad que es algo real, no es superficial. Escúchame, vivimos en una generación superficial, con las redes sociales y todo más. Gente dice, oh, eres mi amigo, y ni siquiera te conocen. No estamos hablando de eso, estamos hablando de alguien dos personas que se conocieron por la causa del reino de Dios y ahora hicieron un pacto mutuo. Si usted recuerda la historia, esto es bastante profundo, no puedo tomar mucho tiempo en esto, pero el papá de Jonatán, el rey Saúl, llegó un momento que perdió su mente. Yo acabo de a predicar un sermón en el servicio hispano de esto, que parte de él estar desconectado con Dios. En el medio del silencio, porque no escuchaba a Dios, terminó visitando una bruja. ¿Recuerda eso? Como la gente en el medio de la solitud y en el silencio hacen locas decisiones. O sea que aquí está el papá de Jonatán. Él quiere matar a David. Pero Jonatán, en vez de amar a su familia, amó primero la familia de Dios. Escúcheme, eso es santo. Eso es santo. Jonatán no dijo, aunque mi papá está enchamucado y es un asesino, voy a hacer lo que él quiere. No. Jonatán pudo tener convicciones santas. Y en un par de ocasiones, usted y yo sabemos bien que Jonatán confrontó la locura y la rebeldía de su padre y le dijo que él estaba mal. ¿Por qué? Porque la amistad que él tenía con el rey David, o el futuro rey, que era increíble, ¿verdad? ¿Cuántos saben que cuando usted lee la historia de Jonatán, una de las cosas que Jonatán nos enseña tan bueno es que Jonatán no fue un hombre egoísta? Si él hubiese sido egoísta, nunca hubiese tenido una amistad con alguien que le va a tomar el trono. Pero ¿sabe qué? Jonatán pudo ver más allá. La vida es mucho más que posición. La vida es estar alineado con Dios. Y eso es algo que tienes que aprender en la vida. Hay gente que en la vida, estoy hablando en el mundo, ¿verdad? En el trabajo, y es como que subir la escalera y poder. Escúchame, buen poder viene solo de Dios. No llegues a la cima y te des cuenta que llegaste a la cima solo, sin Dios. Porque cuando caigas de la cima te va a doler. Es mejor llegar a donde Dios te llama, y la Biblia nos dice que aquí hay dos personas que tenían una amistad. Y escúchame, amado, esto es algo sano para usted y para mí. Todos necesitamos amigos en el reino de Dios. Todos. Escúchame, usted necesita, no puede vivir su vida independientemente. Jesús nos enseña esto. Si usted recuerda la historia, Jesús llega a la etapa más difícil de toda su vida, ¿verdad? Va a enfrentar la crucificación.
Judas vende a Jesús por unas monedas de lo que es traición a Jesús por una moneda de plata. Y la Biblia nos dice que Jesús orando en el jardín de Getsemaní, ¿qué hizo? Va a sus amigos y les dijo, velad y orad. Y después, reprendiendo a Pedro, dice, no podéis velar conmigo, los necesitaba. Jesús, siendo Dios en la carne, necesitaba gente en su hora de dificultad. Si Jesús necesitaba amigos, ¿cuánto más usted y yo necesitamos amigos? ¿Verdad? Pero el problema es esto, nuestra generación, esto es algo que el diablo va a atacar en tu vida. El diablo te va a tratar de aislar, el diablo te va a tratar de causarte. El diablo es un mentiroso, un sucio mentiroso y te da, y especialmente si tú vienes de una familia quebrantada por el rechazo. Hay gente que vive toda su vida bajo la maldición del rechazo por el abuso de su padre o madre o la falta de ello. Y si usted no tiene no tiene cuidado, viene el reino de Dios con ideas del mundo y usted piensa que el tener amistades, amén, le va a causar daño. Yo entiendo, hay veces, yo he tenido amigos que me han quemado. Yo he tenido amigos que me han pedido prestado dinero y nunca me han pagado. Se me cortó la pierna por un poquito y después la igualé con la otra, aleluya, cuando el otro me pidió. Yo debería ser más alto, aleluya. Pero la vida, gente, nos va a quemar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo, en la vida hay ofensas, ¿ok? Gente yo siempre he dicho, en un promedio de 12 personas, por lo menos vas a tener a un Judas. Acéptalo en la vida. ¿Quién eres? ¿Soy yo, Señor? Jesús le dijo, tú lo has dicho. En la vida va a haber gente que te va a quemar, pero la vida es tan hermosa de quedarte trancado en la amargura porque alguien te quemó en 1944, aleluya, o 1900, o tú sabes. La vida y la Biblia nos enseña que tú puedes lo que es tener amistades, relaciones, y esto es algo que va a ayudarte mucho. Lucas capítulo 10 es la historia del buen samaritano. Si usted recuerda la historia, un hombre había sido robado, abusado, lo había maltratado, y aún por gente religiosa. ¿Se acuerda? Lo que era el levita, el sacerdote. Sin embargo, la Biblia dice que un hombre samaritano ve y lo cuida a este hombre que lo habían dañado. Y Jesús le dijo algo poderoso a un fariseo que se quería justificar. Lucas 10:37, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso es poderoso. ¿Haz tú qué? Haz tú lo mismo. Ama gente. Cuida de ellos. Cuando ves a un prójimo tuyo que está sangrando, cuando ves un hermano, una hermana en tu iglesia, amén, que han sido dañados por la vida, por errores personales, no los crucifique, no los critique. Jesús dijo, aprende lo que hizo este buen samaritano, lo toma. Si usted recuerda la historia, usted la puede leer, Lucas 10, lo venda, le pone vino, cuidando sus llagas, paga un hotel, lo pone en un hotel. Dice al hombre, el dueño del hotel, si te debo algo después cuando yo llegue, yo te lo voy a pagar. En otras palabras, el samaritano invirtió en un prójimo. Y escúcheme, amado, no hay nada como usted y yo poder hacer eso en la vida. Todos necesitamos a un Jonatán en nuestra vida. Y todos necesitamos a un David en nuestra vida. Todos. Va a haber momentos en tu vida donde tú vas a ser como David, corriendo, el diablo va a estar acosándote y vas a necesitar un amigo que cuide de ti como un Jonatán. Y después tú vas a ser un Jonatán para otros. Va a haber momentos donde tú ahora vas a poder crecer. El viernes en la noche, antes de venir, nos fuimos a acostar. Yo tenía que levantarme a las 2 de la mañana para agarrar el avión y eran casi como las 11 de la medianoche y estoy en la mesa rodeado de gente tratando de ministrarlos, y de una cena terminamos hablando por horas. Pero ahora yo le estoy diciendo a estos pastores que son jóvenes, que recién están empezando en la vida del ministerio y como misioneros, y el temor de una esposa en una nación que no conoce, con 5 hijitos pequeños, amén. Hay tantas cosas que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos que usted ni se imagina, usted no puede nunca tenerlas allá. ¿Sabe cuánto cuesta una caja de cereal? $30. $30.
hasta algunos $45, una caja de cereal que vamos a Walmart hoy y lo tienen en oferta, $2.99. La leche, lo que es para los niños, leche de chocolate, hay cositas que como uno como mujer ahora está enfrentando ser misionero, tú estás dando toda tu vida por almas y estás enfrentando necesidades. Y ahora yo les estoy diciendo, porque ahora ellos están en el medio de esto, pero yo les estoy diciendo, cuando yo era tu edad y cuando yo estaba pastoreando, pasé, les decía las historias buenas y las historias horrendas, le dije. Cosa que mucha gente no sabe. Y ahora como que estaban entendiendo, wow, nos podemos relacionar. En otras palabras, tú en tu vida tú vas a necesitar un Jonathan. Y tú también muchas veces vas a tener que ser un David para gente o vas a tener que ser un Jonathan para gente. En otras palabras, vas a necesitar que gente te ayude y tú vas a necesitar ayudar a otros cuando Dios te ha ayudado. Es bueno poder ayudar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Yo viví por eso. Pero Dios me cuidó y si me cuidó a mí, te va a poder cuidar a ti. Y esto es algo que tienes que aprender a valorar. La Biblia nos dice que Jonathan y David hicieron un pacto. Escúchame, amado, esto es bueno. En la iglesia tienes que aprender a hacer pactos con gente. No los quemes con tu familia que no conocen a Cristo. No los quemes con el mundo. No seas, amén, algo en el mundo y después la iglesia. No. El pacto tiene que ser con gente del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo familia, amén, de sangre en Uruguay. Pero ¿sabe cuál es mi familia? Como Jesús dijo, mi familia, mi padre y mi madre son la gente que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Y eso es algo que usted puede disfrutar. Todos nosotros, cuando vamos, hay compañerismos aquí, hermanas que ustedes cocinan gloriosamente. Me gusta comer, aleluya. Y sí disfruto lo que es comer, pero ¿sabe lo que más disfruto? No nada más comer las enchiladas gloriosas que usted hace. Disfruto la amistad que estamos estableciendo. ¿Verdad? El compañerismo, que nosotros lo identificamos. No abandone eso, ¿ok? Quiero cerrar rápidamente, me quedan 4 minutos. Y lo que es el hermoso beneficio de la amistad. Fue el filósofo Sir Francis Bacon que dijo estas palabras: sin la amistad el mundo es un desierto, es tan profundo. Sin la amistad el mundo es un desierto. Y cuando usted está en un desierto se da cuenta que no hay nada valioso, ¿verdad? En el desierto usted mira, no hay nada, no hay sombra, están las lagartijas ahí corriendo, no hay nada. Hay espinos, hay bronca. No es igual que estar bajo la protección de un árbol, cerca del agua, tomando un coco, aleluya, con las guaraches para afuera y las patas levantadas. ¿Ok? Sin amistades la vida es un desierto. No viva su vida en un desierto. Hay gente aún en la casa de Dios que su cristianismo es un desierto. Y la razón es porque no entienden el valor de tener amistades en la casa de Dios. Quiero leer un texto rápido. Lo voy a leer en muchas diferentes. Estaba estudiando ayer en el aeropuerto en Miami porque quedé colgado como 6 horas esperando por un avión porque me cancelaron. Eso es otra historia. Pero el punto es esto, ¿ok? Proverbios 27, escuche lo que en la Nueva Biblia de las Américas dice. Proverbios 27, versículo 17. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Voy a leerle otras traducciones para que usted lo entienda. ¿Okay? Como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. La Reina Versión contemporánea, el hierro se pule con el hierro. Y el hombre se pule con el trato con su prójimo. Y después la traducción del lenguaje actual, para afilar el hierro, la lima. Y para ser mejor persona, el amigo. Esa es profunda, esa escritura, esa traducción me gustó mucho. ¿Okay? Prácticamente es esto: hierro con hierro, tú afilas. Vas a afilar un cuchillo, agarra lo que es una fila, ¿verdad? Y metes la fila con el cuchillo y hay fricción, y hay chispas. No sé si has visto esto, pero el resultado es, ahora agarras un cuchillo y cortas hasta un papel, ¿verdad? El pastor Greg me agarró y me regaló un cuchillo de Japón, hecho a mano. Hermoso, maravilloso. El problema es que, Dios mío, eso te corta hasta lo que no tengas. En el mismo día que nos regaló a mí,
a otra esposa dos esposas de pastores llegaron el miércoles cortadas. Porque se cortaron. Y yo también me corté, pero no fue. Yo sabía que me iba a cortar. ¿Por qué? Porque esos cuchillos vienen afilados de Japón, son hechos a mano, son especiales. Y tienen un filo increíble. Y dice, cuando pierdas el filo, es una caja, hermoso, fue un regalo hermoso, maravilloso para mí. Te da instrucciones. Te dice, cuando pierdas el filo, agarra una buena fila y mete hierro con hierro y vas a afilar. La Biblia nos dice, eso es lo que la amistad hace. La razón por qué mucha gente no tiene filo en su vida es porque no tienen amigos. Los amigos en el mundo son superficiales. No estoy hablando de amigos de Facebook. Esto es amigos en la palabra, en el reino, en la casa de Dios. Proverbios, el rey Salomón nos dice, tú necesitas esto. Hay gente que va de esto y por eso en su vida no tienen filo. Pero un buen amigo muchas veces te puede corregir. ¿Cuántos dicen amén? Yo he estado mal, yo he tenido buenos amigos que me han dicho, ahí estás mal. No puedes pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque está mal. Si sigues así te vas a caer, vas a causar daño. Gracias a Dios por esos amigos. Yo le dije a una persona, y te doy gracias por ayudarme en esto, por corregirme, aunque no nos gusta, al menos que seas masoquista, no nos gusta el dolor. Pero la Biblia dice que un amigo con otro amigo se sacan filo. Y esto es algo que podemos tener hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por su atención, vamos a ponernos de pie, ya se me está cortando el tiempo, me quedan 4 minutos para ya llegar allá. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por este hermoso día. Gracias por nuestro servicio hispano, Dios, por todo lo que estás haciendo. Te pido que tú bendigas este servicio, sella estas palabras en el corazón de gente y ayúdanos a recibir de tu palabra esta mañana y esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Muchas gracias. El martes tenemos servicio hispano y yo ya estoy de regreso.